Explora el mundo de ciencias sociales en el TEC. La tecnología le ha dado un giro a nuestra realidad. Las nuevas tendencias demandan nuevas soluciones a problemas que antes ni siquiera se pensaban. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Aquí los retos no son ejercicios aislados, son tu preparación de todos los días. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Redacta nuevas leyes que garanticen justicia para todos. Desarrolla nuevos modelos económicos desde la sostenibilidad y la prosperidad. Crea las nuevas regulaciones entre los hombres y las máquinas. Desarrolla iniciativas globales que impacten de forma local. Haz del emprendimiento público un modelo para la generación de riqueza y la prosperidad compartida. Aprende con un alto rigor analítico para generar soluciones sustentables y medibles. Convierte las plataformas digitales en tu mejor herramienta de entendimiento y apoyo para la toma de decisiones que impacten a la sociedad. Explora, elige, libera tu potencial transformador. Muy buenos días. Soy Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, director de la iniciativa ODS en el TEC de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a este webinar titulado Los valores detrás de los deberes y las obligaciones que están contenidos en la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Este es nuestro segundo webinar relacionado con el contenido de la carta. Esperamos que puedas leer esa carta y puedas suscribirla. Tenemos un magnífico panel esta mañana que se compone de las siguientes personas y expertos. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Mariana Moredú Guilabert, quien es magistrada de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es licenciada en Derecho por el ITAM y doctora en Derecho por la UNAM. Profesora de la materia Derecho de los Pacientes en la especialidad de Derecho Sanitario del posgrado de Derecho de la UNAM. Es coordinadora del Seminario Permanente de Derecho y Salud Mental y directora de la colección de Derecho y Salud de la editorial internacional Tirant Lo Blanche. Actualmente, como dije, es magistrada de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También tenemos al doctor Jorge Linares Salgado, quien es actualmente el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El doctor Linares es doctor en Filosofía por la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 3, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Asociación Filosófica de México y de la International Association of Bioethics. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad desde 1996, así como profesor de la licenciatura en Filosofía y de los posgrados en Filosofía, Filosofía de la Ciencia, Ciencias Médicas y de la Salud en la UNAM. Su trabajo de investigación y docencia se concentra en temas de ética de la ciencia y la tecnología, bioética, filosofía de la tecnología y ética contemporánea. También tendremos al maestro Saltiel Alatriste Lozano, escritor y editor y promotor cultural. Es licenciado en Administración de Empresas y en Letras Españolas por la UNAM y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ha sido director de Editorial Nueva Imagen, de Alianza Editorial Mexicana dentro del Grupo Editorial Patria, así como de Aguilar, Altea, Tauros y Alfaguara en el Grupo Santillana. Fue cónsul general de México en Barcelona de 2001 a 2003. En 2007 fue nombrado director de literatura de la UNAM y de 2008 a 2012 fue coordinador de difusión cultural también en la UNAM. Desde 2012 es productor ejecutivo de Creadores Universitarios, un informativo que produce Televisa a través de Foro TV en colaboración con la UNAM. Para el Tecnológico de Monterrey es un gran honor ser el anfitrión de este webinar, pero hay que mencionar que este está copatrocinado también por la Fundación José Saramago, la Cátedra UNESCO de Interculturalidad y Derechos Humanos, la World Future Society
y la Universidad Nacional Autónoma de México. La primera de nuestros panelistas será la doctora Moredú Guilabert, a quien le doy la palabra hasta por 7 minutos. Mariana. Muchísimas gracias, Miguel. Primero que nada, un agradecimiento por haber considerado mi participación. A todos, a ti, a Saltiel, a todos. Tuve la oportunidad de participar en la elaboración de esta importante carta que nos recuerda que si bien es cierto que somos sujetos de derechos, no podemos dejar atrás que también somos sujetos de obligaciones, de una serie de obligaciones correlativas a estos derechos. Sabemos que en la Carta Universal de los Derechos del Hombre se trató de revertir una tendencia que había de una serie de vejaciones a los derechos humanos y a las personas derivado de las épocas de la Segunda Guerra Mundial. Y se sacó esta carta con el objetivo precisamente de proteger los derechos elementales, los derechos básicos de las personas. No obstante ello, como ocurre muy frecuentemente cuando ha habido esta serie de excesos históricamente, se genera esta situación del péndulo en la que nos vamos a una protección excesiva de los derechos sin solicitar o sin establecer una retribución específica respecto de los sujetos de estos mismos derechos. Y así tenemos específicamente que el artículo 29 de la Carta de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solamente nos prevé que, pues sí, que las personas tenemos obligaciones respecto de nuestras comunidades o deberes jurídicos respecto de las comunidades, pero no establece cuáles son. Y entonces, ante esta ambigüedad, efectivamente lo que ocurre es que los ciudadanos, las personas como sujetos que hemos sido educados casi siempre como víctimas y como sujetos de que merecemos todo, olvidamos que para que estos derechos se hagan efectivos también es indispensable que nosotros tomemos acciones y hagamos cosas que permitan que estos derechos se hagan efectivos. A mí me parece muy importante esta plática en un sentido porque estamos pasando por una etapa muy complicada a nivel mundial, a nivel nacional, y creo que es importante aterrizarlo. Me gustaría hablar de la Carta, aterrizándola en el derecho a la salud. ¿Por qué en el derecho a la salud? Porque hoy estamos viendo precisamente que el derecho que se está viendo vulnerado, evidentemente no como una cuestión voluntaria del Estado ni como una cuestión voluntaria de ningún particular, sí se está viendo vulnerado el derecho a la salud por situaciones naturales, por la aparición de un virus muy mortífero, pero que desafortunadamente está poniendo en evidencia muchas situaciones que se podían haber previsto por muchas cuestiones desde un punto de vista de la educación, por muchas otras cuestiones desde un punto de vista de prevención, es decir, se podían haber prevenido muchas situaciones que hoy en día estamos viendo que desafortunadamente están poniendo en un estado de vulnerabilidad a nuestra población, y que creo que se han dejado de atender precisamente por la inmediatez y por estar resolviendo problemas en el corto plazo. El derecho a la salud efectivamente es un derecho o el derecho a la protección a la salud, como lo establece el artículo 4 constitucional, es un derecho que nos abarca a todos los habitantes del país. Vamos a hablar de México específicamente, aunque esto está regulado prácticamente en todos los países a través de los tratados internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Sociales y Culturales, específicamente en su artículo 12 habla de este derecho a la salud, a tener el mejor estado de salud físico y mental, y nos dice exactamente qué es lo que tiene que ir estableciendo o qué es lo que abarca este derecho a la salud. Pero aquí creo que es importante que hablemos del tema de la obligación que tiene el Estado, pero no podemos, de proteger el derecho a la salud, pero no podemos hablar de que el Estado es el obligado único de la protección del derecho a la salud. Tenemos que tomar conciencia que los ciudadanos, que las personas, somos responsables de lo que comemos, de lo que hacemos, del ejercicio que realizamos, de los hábitos que adquirimos a lo largo de nuestra vida.
Y eso nos hace a veces estar en una situación en la que tengamos que exigir una protección del Estado sin que el Estado hubiera sido culpable, hubiera sido responsable directo de que nosotros hubiéramos adquirido o entrado en una situación de enfermedad o de vulnerabilidad. Entonces, por un lado me gusta resaltar o quiero resaltar, sí, efectivamente esta obligación que tiene el Estado de establecer o de proveer todo lo necesario para que el derecho a la salud sea un derecho accesible, aceptable, de calidad y que esté disponible para todas las personas. Pero no podemos dejar de lado la obligación que tenemos todos los ciudadanos de tratar de tener una mejor forma de vida, tener hábitos sanos y tener condiciones que nos permitan estar en un mejor estado de salud, que a la postre no nos lleve a tener que estar exigiendo estos servicios de salud que hoy en día, como estamos viendo, son escasos. El problema que veo aquí si bien es cierto, los ciudadanos hemos faltado, porque es muy común que todos rompamos esta inercia o buenos hábitos de tener una buena alimentación, ejercicio, buenos ambientes. La realidad es que en un país como México, en el que las condiciones son tan desiguales, desafortunadamente hay personas a las que no les podemos exigir que cumplan con estos requisitos o que cumplan con estos hábitos sanos. Desafortunadamente en México hay personas que no pueden tener acceso a agua potable, a un ambiente sano, un ambiente físico sano, porque sus casas no pueden tener un piso firme, sino que tienen terracerías, o no pueden tener una alimentación sana, o no pueden tener una serie de factores que ayudarían a que ellos tuvieran un mejor estado de salud. Entonces, creo que hoy tenemos que cuestionarnos, sí, mucho efectivamente el rol del Estado y decir si el Estado está cumpliendo con esta obligación, y tenemos que cuestionar si los mexicanos estamos cumpliendo con el rol que nos corresponde de cuidar nuestra salud y cuáles son las consecuencias reales de que no la estemos cuidando. Y la otra cuestión que tenemos que pensar es que más de la mitad de la población no puede tener las condiciones para cuidar su salud como quisiéramos que la cuidara. Entonces, creo que no podemos ver el problema desde solo un punto de vista, sino que tenemos que ver todas las aristas que existen en relación al tema del derecho a la protección a la salud, y pensar que si bien es cierto tenemos un problema muy grave de educación respecto del tema de salud, respecto a que no hemos querido asumir como ciudadanos, como personas, también nuestra obligación de autocuidarnos, de autoprotegernos. La realidad es que también las condiciones del país no son benéficas y no son suficientes para toda la población, y es difícil exigirles el cumplimiento de esta obligación. También en ese sentido, no olvidemos que esa obligación es una obligación que no tiene ninguna consecuencia más que la propia. Es decir, si yo no me cuido, si estoy con sobrepeso, si tengo algún problema de alguna morbilidad que es consecuencia de mi mal comportamiento, digámoslo de alguna manera, o de mis malos hábitos, la realidad es que tampoco hay una consecuencia pública. La consecuencia es una consecuencia personal. A fin de cuentas, la que sufro las consecuencias soy yo, es decir, me enfermo, tengo hipertensión, tengo una serie de condiciones que me impiden tener una vida mucho más plena. Pero aquí el problema viene cuando realmente yo no tengo acceso a esos requisitos o a esas condicionantes que me pudieran permitir acceder a una vida con mejores condiciones. ¿Cuál es la sanción? La única sanción es una sanción personal, es decir, el detrimento de mi salud. Nadie puede, el Estado no puede en ningún momento dejar de prestarme el derecho a la salud por el hecho de no haberme cuidado. ¿Me es reclamable? Sí, pero el Estado no puede en ningún momento decir: yo no te atiendo porque fuiste negligente, porque no dejaste tomar azúcar, porque tomas mucho alcohol, por la condición que sea.
no hay una manera en que el Estado pueda eximirse de esa responsabilidad, precisamente porque es un derecho humano establecido en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No sé cómo voy en tiempo, pero creo que es muy importante entonces que confrontemos esta situación hoy en día, que tenemos un problema de salud pública muy importante. ¿Por qué? Porque hay recursos escasos y porque hoy sabemos que las personas que tenemos algún tipo de vulnerabilidad por tener alguna morbilidad o alguna comorbilidad, eso nos pone en una situación de mayor riesgo respecto de las demás personas, y ponemos además nosotros mismos, y por eso es el quédate en tu casa, a las demás personas en riesgo, porque si yo no estoy enfermo, dejo el espacio abierto para que otra persona que sí necesita de manera indispensable llegar al hospital pueda tener acceso a ese recurso. Entonces, ¿cuál es la obligación que hoy se nos ve clarísimo? Es trata de no contagiarte y trata de no contagiar. No salgas de tu casa, trata de cumplir con esa mínima obligación, dijéramos de alguna manera, de apoyo a la sociedad, y no salgas de tu casa. Pero ¿cuál es el problema? Que hay gente que tiene que salir porque si no sale, ese día no come o no le da de comer a sus hijos. Entonces, creo que ahí es bien importante que valoremos y que sopesemos cuál es la situación realmente de nuestra población y de los derechos y obligaciones como personas, como lo establece la Carta Universal de la que hoy estamos hablando. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Sin dilación, le doy la palabra al doctor Jorge Linares Salgado para su intervención hasta por 7 minutos. Gracias, buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación a este seminario. Yo quería hablarles de un hito histórico en la historia de la ética filosófica en Occidente, y es la obra de Immanuel Kant, que a finales del siglo XVIII establece una teoría de los deberes. Me estaban preguntando si deberes y responsabilidades son idénticos. No lo son, las responsabilidades son más amplias, son de cumplimiento, son máximas de cumplimiento, digamos, indeterminado. En cambio, los deberes son precisos. Y Kant estableció una teoría de los deberes que tiene origen en los textos de Cicerón, se remonta hasta Cicerón, la teoría de los deberes, como para marcar, digamos, las obligaciones que los ciudadanos en un Estado civil deben tener, así como el Estado mismo. Entonces Kant hace una filosofía extraordinaria, un puente entre ética y filosofía política, y esto está en la obra La metafísica de las costumbres, que se publicó en 1797. Kant ahí establece deberes fundamentales que son básicos y universales para todos los ciudadanos en todo el mundo. Los primeros dos deberes tienen que ver con el autocuidado y la autopreservación, y esto ahora se vuelve crítico, justamente si no somos cada uno de nosotros capaces de autocuidarnos, de ser responsables y de cuidar a los demás, no vamos a poder nunca sobrevivir en un estado de interdependencia, naturalmente. Y el segundo deber, que así se articula la ética kantiana, es el deber de convertir la felicidad de los demás, en sentido amplio, el bienestar de los demás, en un fin propio. Entonces, el primer deber es mi autocuidado y mi autoperfeccionamiento como ser moral, y el segundo deber, el cuidado o el bienestar de los demás. Asumir la felicidad de los demás como un fin mío. Imagínense qué planteamiento de deber, no de caridad, no de buena voluntad o de buena onda, sino como un deber, una obligación a priori. Y esto se concreta en dos principios, que es no maleficencia, no hacer daño a los demás, y beneficencia, producir bienes, ayudar a los demás que necesitan ayuda, no, otra vez, no por caridad cristiana, no por conmiseración, sino por obligación. Y esto mantiene el vínculo social. Kant pensaba que esa es la base del Estado político, del Estado civil, que se concreta en el deber de hacer compatible la libertad individual con la libertad de todos. Ese es el planteamiento del imperativo categórico político, dice Kant. Entra en un estado tal de relaciones con los demás miembros de tu comunidad, de tal manera que la libertad tuya sea compatible con la libertad de todos. Y eso quiere decir el desarrollo personal,
la preservación de la vida, de la integridad y del Estado político, del Estado de Derecho. Kant era un contractualista, es como un buen pensador ilustrado, recobra esta tradición. Entonces el contrato social que genera el Estado de Derecho tiene un fundamento ético fundamental en estos dos deberes. Y Kant todavía va más allá en un texto extraordinario que se publica ya al final de su vida, que es el de la paz perpetua. Kant piensa ya en un Estado político mundial y diseña un modelo de una confederación de naciones, digamos, republicanas, que tienen autonomía, que van a pactar el no hacerse la guerra más. Kant pensaba, obviamente era imposible evitar el conflicto e incluso la guerra en sentido militar, pero Kant sí pensaba que podíamos llegar a un estado de convivencia pacífica lo más posible mediante una estructura internacional. Y esa ha sido parte de las ideas que dieron origen a la ONU, por cierto. La idea de esa confederación de naciones independientes, que no es una especie de república mundial, ni a nadie puede asumir el papel de la gobernanza mundial. Vean ahora cómo es un problema terrible, ¿no? Los nacionalismos están otra vez en boga y hay naciones como Estados Unidos que tienen una política cerril, no solamente nacionalista, sino totalmente anticosmopolita. Entonces Kant plantea las tesis fundamentales del cosmopolitismo, que ahora para mí son muy importantes, y ahora estamos en ese contexto. Kant pensaba también que un deber, entonces, no solo de los individuos, sino de los estados, de las naciones y los pueblos, sería contribuir al desarrollo de todos los ciudadanos y construir la idea de una ciudadanía mundial. Él hablaba de Weltbürger, el ciudadano del mundo, ¿no? Ese es el origen a la palabra de cosmopolita, ¿no? El que es un polites, un ciudadano del cosmos, del todo el mundo. Y en la idea de una confederación, de una sola unidad, porque nos damos cuenta que tenemos una sola tierra, que tenemos que cuidarla, y que problemas como una pandemia o el cambio climático, que es una gran amenaza que está ya haciendo estragos en muchas partes del mundo, ya mucha gente, nos obligaría, nos debería haber obligado ya a actuar de manera cosmopolita, de manera unificada, de manera coordinada. Por ejemplo, les planteo el tema del desarrollo de las vacunas. Qué bueno que hay muchos proyectos para desarrollar vacunas, para enfrentar esta pandemia de un virus nuevo, pero debería haber un consorcio internacional para desarrollarlo, así como se hizo el consorcio para la secuenciación del genoma humano, y asegurar que esa vacuna llegara a todo el mundo y que no fuera acaparada por compañías farmacéuticas y que las vendieran a un precio elevadísimo, que además no se sabe si tendrán la eficiencia que uno desearía. De tal manera que hoy tenemos un gran desafío. El no tener ese Estado mundial, esa confederación de naciones que pactan un acuerdo y para el desarrollo y para la paz, como quería Kant a finales del siglo XVIII, en 1799 se publica La Paz Perpetua. No podemos ahora aspirar, parece, tristemente, a elevar este nivel de los deberes al cuidado de todos, al mantenernos atentos y responsables a ejercer esa responsabilidad, a asumirla por el bienestar de toda la humanidad. Y eso comienza con los deberes fundamentales de cada ciudadano de autocuidarse y de convertir el bienestar y la felicidad de los demás en una obligación para nosotros, para cada uno de nosotros mismos. Kant entonces había planteado ya en esa teoría de los deberes que es totalmente vigente, actual, desde un punto de vista filosófico que a veces parece muy abstracto, pero que aterriza en los textos en deberes muy concretos como ahora. Ahorita tendríamos el deber entonces de asegurar la supervivencia de la humanidad, así de fuerte, mediante un pacto internacional que obligara a las naciones, a los individuos y a las comunidades a asumir esas responsabilidades y convertirlas en obligaciones concretas de acciones específicas para ayudarnos unos a otros a sobrevivir. Y el tema del servicio de salud es fundamental. En nuestro país, lamentablemente, tenemos graves rezagos y nuestro sistema de salud ni siquiera tiene una cobertura universal, de tal manera que no es capaz ahorita de asumir esas responsabilidades que le tocarían al Estado. Gracias. Muchas gracias a Jorge Linares. Le damos ahora la palabra al maestro Saltiel Alatriste, hasta por 7 minutos. Está apagado el micrófono, Saltiel. Eso ya está. Gracias, perdón. Gracias, Miguel. Felicidades, Mariana, Jorge,
por la intervención y yo voy a tratar de explicar el tema a partir de la literatura, citando una de las novelas insignias del siglo XX, La peste de Albert Camus. Me van a permitir que lea porque si no, como soy escritor, me pierdo si no lo hago. Albert Camus publicó La peste en 1947, novela en la que narra la situación en que se ve envuelta una ciudad imaginaria, Orán, vagamente inspirada en Argel, cuando resurge la peste bubónica, enfermedad que durante siglos asoló Europa, pero que se creía extinta en Occidente. Su intención no era narrar cómo se enfrenta una epidemia, sino construir una metáfora de la sociedad después del final de la Segunda Guerra Mundial y buscar los elementos, los valores por los que el hombre pudiera recuperar la dignidad individual y social. Orán, como lo dice el narrador al principio, es una ciudad en la que por falta de reflexión y tiempo, uno se ve obligado a amar sin darse cuenta. Dicha como al pasar, la frase es demoledora. Nunca indica falta de rumbo, de voluntad, hasta en lo más preciado. El acto de amar. El hombre está obligado a hacerlo sin darse cuenta, lo que resulta desolador. La peste cae como una maldición sobre sus habitantes para sacarlos del marasmo en el que viven. Pero una vez cerradas las puertas de la ciudad, declarado el aislamiento, digo yo, todos los ciudadanos se dieron cuenta de que estaban cogidos por la misma red y había que arreglárselas. Para Camus, Orán era una cifra del mundo, una representación de la degradación humana, el sitio donde se llevaba a cabo lo que en otra novela llamará la caída. Leída en el momento de su publicación, La peste causó revuelo. A partir de la corriente existencialista de la que Camus era uno de sus mejores representantes, se planteaba una solución, una esperanza para el hombre de la segunda mitad del siglo XX, que uno de los personajes de la novela, Jean Tarrou, define como santidad sin Dios. Si no existe más destino que ser parte de esta humanidad, defendámosla a partir de lo humano. O dicho de otra forma, lo único que nos va a salvar de la derrota, de la caída, de la desolación que la guerra y la destrucción nos sumieron, son los valores del hombre, no los valores de Dios. La salvación está asumir nuestra responsabilidad ante cada hombre. Por algo estamos cogidos por la misma red. Hoy, lo que recomiendo ampliamente, cuando el mundo entero vive el aislamiento y donde, leída desde hoy, cuando el mundo entero vive en aislamiento y donde, como ha señalado Miguel Cabañas en un artículo reciente, la pandemia del coronavirus amenaza a todos por igual, desde reyes, gobernantes, hasta oficinistas, profesionales, ricos y pobres, es imposible ver en la peste una metáfora y se nos impone como una lectura casi realista de lo que ahí se cuenta. Lo paradójico, lo curioso, es que su conclusión sigue siendo la misma. Nuestra esperanza está en volver a nosotros mismos, en recuperar nuestra dignidad social en tanto hombres, en tanto somos parte de la humanidad. En La peste, Camus se le ingenió para presentarnos una historia anecdótica estremecedora, como una novela de ideas en que los diálogos entre los personajes que enfrentan la pandemia nos descubren el desarrollo de lo que podemos llamar su filosofía. Déjenme analizar muy brevemente 3 personajes que por diversos caminos representan esa filosofía y llegan a conclusiones similares. Rambert es un periodista que ha ido a Orán a hacer un reportaje cuando de repente el gobierno decreta el aislamiento de la ciudad y no puede abandonarla. Tiene una novia en París a quien ama con locura y que simboliza su felicidad. Mientras busca la manera de salir y reencontrarse con su prometida, empieza a involucrarse en la vida de la sociedad apestada, es decir, en tratar de salvar a sus enfermos. Su dilema es fácil: no poder salir de Orán significará su infelicidad, y así lo plantea a lo largo del libro. Sin embargo, cuando encuentra la manera de escapar, no lo hará. Sigue pensando que su opción es el amor de su novia, pero ha descubierto que le avergonzaría huir de la ciudad y que esa vergüenza sería un obstáculo, un impedimento para su amor. Jean Tarrou está, como muchos jóvenes, atrapado en la peste, pero curiosamente él no desespera.
Desde antes del inicio de la epidemia lleva un cuaderno donde anota historias que, como él dice, no tienen historia, que se forman a partir de aquello que no es importante. La peste, que todo lo destruye, también arrasa con esas pequeñas historias. Tarrú se queda sin asideros y se percata de que su única oportunidad es recuperar aquello que le daba sentido a su vida, simplemente porque le daba sentido, no porque fuera grandioso, no por heroísmo, sino por deber, por congruencia con uno mismo. Al asumir su responsabilidad, Tarrú dice que quiere ser un santo sin Dios, que Dios le estorba a la santidad porque lo aleja de lo humano. El doctor Rieux es quien descubre que la enfermedad que azota a Orán es la peste. Por increíble que parezca, la gente muere de un bacilo que se creía extinguido. El pasado ha venido a destruir el presente. Rieux es un médico por vocación. Siempre ha disfrutado de serlo y no encuentra motivo para cambiar cuando la peste se presenta y está en riesgo de muerte. Más aún, se da cuenta de que el verdadero sentido de la medicina, su misión es curar a los enfermos, no salvarlos. Por otra parte, por otra ruta, el Tarrú ha llegado a la misma conclusión. Un médico verdadero es un santo sin Dios. Quisiera señalar para terminar que en estos tres casos los personajes encuentran el sentido de su vida cuando asumen su responsabilidad. Hay una situación en la novela que sirve como metáfora para entender qué significa ese asumir nuestra responsabilidad. Cuando se le pregunta a la prefectura que ya que los hombres que están dentro de Orán no pueden salir, si sería posible que regresasen los que están afuera. La respuesta es sí. Los repatriados serán libres de volver, pero no lo serán de salir. Si tienen derecho de volver, deberán asumir el deber de quedarse. Rieux lo dirá más tarde de manera categórica. La única solución para todos es la honradez. Creo que la situación que enfrenta la sociedad del mundo en este momento es muy similar. Hemos llegado aquí gracias a una profunda crisis de valores, por la indolencia frente al desastre, por permitir el maltrato del clima, porque no nos ha importado la extinción de miles de especies animales, pero ya que estamos adentro, ya que estamos aislados, confinados en nuestras casas, tenemos que asumir desde aquí la responsabilidad de recuperar el valor, la dignidad del humano, ser honrados y cumplir con nuestro deber. Gracias. Muchas gracias, Altiel. Bueno, creo que acabamos de escuchar tres magníficas presentaciones con tres perspectivas bien distintas, pero complementarias. Una del derecho, ¿no?, de la normativa jurídica, de parte de la doctora Diana Moredú, una perspectiva filosófica que nos ha dado el doctor Jorge Linares, y una perspectiva desde la literatura y la historia que nos ha dado el maestro Saltiel Alatriste. Pero todos coinciden en el mismo tema. El tema son los valores. Y los valores que más han destacado, me parece, son la ética personal, la responsabilidad personal, la honestidad, la honradez y la solidaridad. Las obligaciones frente a mí mismo y frente a los demás. ¿Les parece? Vamos a proyectar ahora un pequeño video que nos mandó el secretario general de las Naciones Unidas para el webinar anterior, porque creo que él también pone el acento en que son a través de valores cómo vamos a hacer o vamos a superar la pandemia actual. Si la pueden poner, por favor, el video. Estimada Pilar, estimados amigas y amigos, fue un placer recibir a su grupo de trabajo el año pasado para conversar sobre la Declaración de Deberes. En primer lugar, permítanme enviar un saludo muy cordial a este nuevo ciclo de reflexión. Nuestro mundo se enfrenta a la mayor crisis en varias generaciones. La pandemia del COVID-19 se ha propagado rápidamente por todo el mundo, generando sufrimiento, perturbando millones de vidas y poniendo en peligro la economía mundial. Este virus ataca a todos sin distinción. Sin embargo, son los más vulnerables, las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginalizadas y desplazadas, quienes pagan el precio más elevado. Una amenaza internacional requiere una respuesta internacional.
y se comienza por un alto el fuego inmediato y de alcance global para enfrentarnos con nuestro enemigo común, el COVID-19. Necesitamos cooperación, solidaridad y fe en nuestra humanidad compartida. Pero en la gestión de esta crisis enfrentamos asimismo una oportunidad única. Con acción política coordinada, decisiva e innovadora, podemos superar esta pandemia más rápidamente y construir sociedades más justas y sostenibles. Juntos lograremos derrotar este virus. Les agradezco su trabajo y les deseo una fructífera reflexión. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar algunos de los participantes. Les reitero a todos los que quieran mandarnos preguntas, lo pueden hacer a través del chat y vamos a tratar de contestarlas todas. Alfonso Nieto nos pregunta, en ese contexto, ¿obligaciones y responsabilidades son sinónimos? ¿Hay diferencias entre obligaciones y responsabilidades? Yo quisiera preguntarle a Mariana Moredú si nos quiere comentar esta pregunta. Bueno, sí hay diferencias. Desde el punto de vista, la obligación es la que nos impone de alguna manera la norma. A través de una disposición específica en la que nos dice que cuál es nuestro deber hacer o cuál es la conducta que se espera de nosotros, y se tiene normalmente, cuando no se cumple con esta obligación, se tiene una consecuencia específica. La responsabilidad es justamente en lo que se incurre cuando no se cumple con esta obligación. Es decir, yo incurro en una responsabilidad de no haber cumplido con una obligación o un deber establecido en una ley. ¿Cuál es el problema que tenemos específicamente en el caso de salud? Lo que les decía hace un momento, que no hay una norma que sancione o que establezca una determinada consecuencia ante el incumplimiento del ciudadano de cuidar su salud. No existe una sanción. Entonces, al no existir una sanción, lo que acaba ocurriendo es que es una norma o es una disposición que no establece realmente una obligación como tal, una obligación jurídica. Sí es una obligación moral, ética, como le estamos hablando, pero no es una obligación jurídica y por lo tanto no tiene una sanción en relación a este tema. Y por lo tanto no incurro en una responsabilidad jurídica. Esa sería la diferencia. Muy bien. Gracias, Mariana. Me llamó muchísimo la atención el concepto que expresó el doctor Jorge Linares. Lo que falta es desarrollar un concepto kantiano de ciudadanía global para que los individuos dentro de sus países no solo se preocupen por sí mismos, sino también se preocupen por los demás. Y las naciones no solo se preocupen por sí mismas, sino también se preocupen por el bienestar de los demás. ¿Nos puede comentar algo más sobre este concepto de ciudadanía global que yo creo que es absolutamente contemporáneo? Sí, muy bien. Esa es una idea de las más importantes, en efecto, de la filosofía política kantiana. Necesitamos esa ciudadanía mundial y un Estado político, que ahorita respondía, no puede ser una especie de república mundial con un solo soberano, como se pretendió en los grandes imperios, desde China hasta los imperios europeos coloniales, que querían dominar el mundo. Hoy estamos dominados por otro tipo de imperios, los imperios económicos, las grandes compañías de tecnologías digitales, por cierto, que permiten y que permiten por un lado la interacción en Internet, pero por otro lado la controlan. Entonces necesitamos un estado de ciudadanía mundial para asumir responsabilidades y deberes de autocuidado y de cuidado de los demás. Y esto es todavía un tema pendiente. Kant lo veía como una posibilidad. Él, en su optimismo ilustrado, pensaba que iba a ser factible en los siguientes siglos, que la humanidad sí avanzaba, sí progresaba, lo creía fervientemente, pero de una manera sinuosa. O sea, el progreso nunca va a ser lineal, y sí pensaba que el requisito fundamental era ese pacto de naciones independientes, autónomas, que dejaran de hacer la guerra y que se pusieran a trabajar en el bienestar de toda la humanidad, defendiendo los derechos de todos. Y uno de los derechos fundamentales es el de hospitalidad.
que también se convertiría en un deber. Toda persona debería ser ayudada por cualquier otra persona en cualquier parte del mundo. Ahora hemos visto, por ejemplo, personas que quedaron varadas en otro país porque estaban de visita, incluso de paseo, de turismo, y no pudieron acceder a servicios de salud. Eso ha sucedido actualmente, ¿no? Es decir, y no podemos vivir en un mundo en el que solo la ciudadanía determina, ¿no?, derechos o privilegios, así como es totalmente injusto que el ingreso económico, la posición social determine si uno sobrevive o no sobrevive. Los estados modernos... Perdón, Jorge, que te de, interrumpa. Una persona nos dice, si el cambio climático es una presión positiva, por decirlo así, para que impulsar la ciudadanía global. Es que sí, va exactamente el sentido de lo ahí que estás está. preguntando. Más nos vale que lo logremos, porque el tiempo se nos acaba. Si no logramos un acuerdo político mundial de deberes mundiales para enfrentar el cambio climático, vamos a sufrir mucho en los siguientes 30, 50 años. A lo mejor no nos toca a varios de nosotros, pero sí a la siguiente generación. Muy bien. Saltiela la triste, tú insististe en que lo único que nos va a salvar de la derrota son los valores del hombre. ¿Cuáles son para ti hoy los valores más importantes en este momento para salir de la pandemia? Hemos estado hablando de la obligación de cuidarnos y no, o sea, no contagiarnos y no contagiar, pero tú hablaste y lo subrayaste, la honestidad, la verdad. Sí, yo en la peste, que es de donde partí, es muy categórico que el doctor Rieux, al decir solamente los honrados son capaces de salvarse. Y los honrados, esto lo conecto con lo que decía Jorge Linares, son los que se preocupan por los demás, los que asumen que nuestro destino individual es un destino colectivo. Eso me parece que es uno de los valores importantes atrás de asumir los deberes, ¿no? Uno asume un deber porque hay un beneficio social, ¿no? El doctor Marsh, un neurólogo, desde la ciencia dice que el único camino demostrado a la felicidad es la felicidad de los demás, que es una idea kantiana, pero que también es una idea neurológica, digamos. Solamente los cerebros que se preocupan de esto son cerebros sanos. Y digo sanos biológicamente, nada más no desde el punto de vista de pensamiento. Entonces, todos los avances de la ciencia, todos van dirigidos a que el valor central es el demás. No es una idea religiosa, es una idea auténticamente social, ¿no? Y creo que eso sería lo más importante que queríamos resaltar ahora. Alguien preguntaba en el público sobre qué debían enseñarse a los niños ahora que se volviera a clase. Y yo creo que eso, que son responsables frente a sus compañeros, que si tienen derechos es porque asumen la responsabilidad frente a sus compañeros. Digamos que si tienen el derecho a la educación, como dice nuestra carta, pues también tienen la obligación y el deber de aprender y de respetar a sus maestros y la escuela. No se te escucha, Miguel. Tu micrófono. Tenemos una pregunta que yo quisiera contar, Gerardo de la Madrid. ¿Cómo se relacionan los deberes y las obligaciones con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, yo creo que son absolutamente complementarios para que podamos llevar realmente la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, es decir, el fin de la pobreza, el fin del hambre, salud y bienestar, educación para todos. Necesitamos hacernos corresponsables. Los gobiernos no pueden solos. Los gobiernos tienen que llevar la batuta, tienen que impulsar programas de desarrollo sin dejar a nadie atrás o fuera, pero es una labor de todos que incluye al sector privado, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, prácticamente a todos los sectores de la sociedad. Sin la participación de todos no va a ser posible lograr la Agenda 2030 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy por hoy son la hoja de ruta para el desarrollo sostenible a nivel mundial.
Y ahí está en el ODS 3, salud y bienestar. Una de las metas es precisamente cuidarnos frente a las pandemias, prevenir la expansión de las pandemias. Ahí está, y esto es perfectamente consistente con lo que dice la Carta de Deberes y Obligaciones de las personas. Tenemos que cuidarnos, los estados están obligados a proporcionar salud para todos, sí, el derecho a la salud, sí, pero sin el concurso responsable de los ciudadanos, obviamente esto no va a ser posible, sobre todo en un país como México, donde nuestro sistema de salud todavía deja mucho que desear. Tenemos otras preguntas, yo les agradezco, tenemos 16 preguntas que me parecen pues muestra del enorme interés que ha suscitado este webinar. Yo quisiera preguntarle a Mariana y a Jorge si nos podemos centrar en este concepto de cómo hacemos compatible la libertad personal, la libertad individual, con la libertad de los demás. Este ideal kantiano que sí se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 29, y que nosotros estamos tratando de desarrollar. Gracias, Miguel. Pues gracias por la pregunta. A mí me parece muy importante, creo que hay que hacer mucho énfasis. Para mí el tema de la educación, el valor de la educación, el derecho a la educación, a veces pensamos que es una cosa que ya está dada y en lo personal pienso que es la base de todo para que una persona desde que empieza a tener instrucción básica, desde que empieza chiquitito a ir a una escuela, se le empiezan a enseñar esta serie de valores de cuidar a mi compañero, de no empujarlo, de no tirar basura, de no comer comida chatarra. Si bien es cierto que es mucha responsabilidad de la familia este tipo de educación, creo que también las escuelas tienen una gran responsabilidad en este tema. Y a mí en lo personal me parece que mucha de la forma en la que vamos a poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible es precisamente mejorando la educación y poniendo énfasis en que no somos víctimas, en que no nos merecemos todo, en que muchas de las cosas que están establecidas como derechos humanos tienen que tener también una respuesta por parte de la persona y del ciudadano para efectos de que sea eficiente el derecho. Si no logramos que las personas asumamos que, si bien es cierto, el Estado, sobre todo como el principal sujeto al que se le impone como límite los derechos humanos, porque esa es la realidad, es para que el Estado los respete, es también para que los otros ciudadanos los respetemos, pero mientras no tengamos nosotros la conciencia de que así como yo pido que la persona que está enfrente de mí tiene que respetar mi espacio o tiene que respetar un derecho determinado, yo también tengo que hacerlo. No somos víctimas, no somos no somos acreedores a todos los derechos y nosotros no consideramos que nosotros también tenemos la obligación de cumplir con estos mismos derechos respecto de terceros. Entonces, yo no veo otra forma de que la sociedad empiece a asumir esta situación, salvo a través de la educación, de la transmisión de estos valores, pero no en la retórica, no nada más en el discurso, sino en el actuar cotidiano, en el día a día, en el ir respetando efectivamente los derechos de los demás. Y quiero hacer alusión en este sentido a un comentario que hizo Jorge que me pareció bien interesante respecto a las farmacéuticas. Y en este sentido, pues obviamente el derecho 13 que establece la Carta Universal de las obligaciones y de los deberes y obligaciones de las personas es esta solidaridad que de pronto tienen que presentar, o deberíamos esperar que las farmacéuticas, que son las que van a ser las encargadas de encontrar una vacuna, deberían tener para con la sociedad, para con la humanidad. Es decir, a ver, a lo mejor no voy a ganar todo lo que tengo que ganar con esta vacuna, pero sí voy a ayudar a que tengamos una sociedad sana, a que haya menos muertes, a que haya un costo menos alto,
a la postre creo que ese costo se les revierte de todas maneras. Entonces, en mi opinión, creo que estamos viviendo una secuela de falta de educación de valores. Eso es lo que creo. No hemos sido como sociedad históricamente lo suficientemente enfáticos para decir, a ver, no todo es el dinero, no todo es la riqueza material, sino también tratar de tener una sociedad más igualitaria y con un mayor nivel general de salud. Eso es lo que yo pensaría en cuanto a esto. No te oyes, Miguel. ¿Puedo participar, Miguel? Sí, Jorge, nada más déjame decirles esta pregunta para que una vez la comentes. Juan José Guadarrama Hernández nos dice, ¿cómo recuperamos los valores? ¿Cuál es nuestro papel como individuos y como jóvenes en el camino a la unidad y la cooperación? Simplemente para en sus respuestas. A ver, hay dos caminos para reconstruir valores o reforzarlos. Uno es justamente el jurídico, de la imposición de normas y de reglas que por una obligación externa te coaccionan y te obligan a acatar deberes. Y otro es la libertad interna de Kant, que es el convencimiento moral de cambiar las actitudes pero es un camino más largo de entender la necesidad de acatar estos deberes y responsabilidades. Si se combinan los dos de manera adecuada, pueden funcionar. Ni solo la ley, ni solo la conciencia moral, porque la conciencia moral no garantiza, ¿no?, que todo el mundo va a acatar su responsabilidad. O habrá personas que sí lleguen a un nivel de desarrollo moral muy alto y otras nos mantenemos en un nivel mínimo, ¿no? Por eso también son indispensables las normas sociales que tengan una base racional adecuada. Entonces ahora, por ejemplo, ante estos problemas de orden global, nos enfrentamos a la necesidad de construir estas instituciones y normas que hagan compatibles las libertades. Ahora ha sido un gran debate sobre la libertad en el mundo occidental, que creemos que la libertad individual lo es todo. Y, por ejemplo, hemos visto gobiernos en Europa que obligaron a sus ciudadanos a no salir de casa y ahí estuvo la presión, la coacción del Estado mediante las policías para hacer que la gente no saliera de sus casas. En México eso parece imposible por nuestra tradición y porque, pues quizá por la falta de capacidad de muchas de nuestras instituciones, ¿no? Pero tampoco sería deseable, en efecto, y muchos filósofos han planteado esto, avanzar una especie de estado de sitio, ¿no?, de estado de excepción por una emergencia sanitaria, a menos que fuera absolutamente necesario. Y ahora se volvió necesario, es mejor, parece, el convencimiento y que la gente entienda sus responsabilidades, su deber de cuidarse y de cuidar a los demás, ¿no? Y la frase quédate en casa, pues ha sido eso, cuida a los demás, no solo a ti mismo, porque si no nos cuidamos entre todos, no hay Estado que nos salve. En el pasado, el sentido del Estado así hobbesiano, el Estado moderno, era el que tenía el derecho de quitarte la vida. De hecho, toda la historia de la humanidad así era, el poder político tenía ese poder de matar, de quitar la vida. Ahora ya no, por suerte, o no siempre. Y no estoy hablando solamente de la abolición de la pena de muerte, sino que el Estado ya no tiene ese poder. Y ahora parece que le pedimos que el Estado nos garantice la vida, ¿no?, y que nos asegure la supervivencia, y tampoco lo puede hacer. Entonces, la única manera es que los ciudadanos nos organicemos y que la sociedad tenga instituciones sólidas a partir de normas jurídicas y morales, como para garantizar entre todos una vida y una vida de calidad y un mundo habitable. Eso es responsabilidad ahora de todos. Esa es la idea de la ciudadanía mundial. Si no avanzamos en eso, vamos a tener serios problemas para desarrollarnos y la humanidad está en verdadero peligro. Bien, Mailet González nos pregunta, hablando del regreso a clases en las escuelas, ¿cuáles son los principales valores que se deben promover para enfrentar la pandemia y sus secuelas en lo emocional, social y económico? ¿Quieres comentar? Sí, yo creo que esencialmente la solidaridad, ya lo había dicho, digamos, sí, y que va ligado a lo que dice Jorge, o entendemos que no solamente, fíjate que el mundo está interconectado, sino que nuestra vida, nuestra sociedad más pequeña está interconectada. En esta pandemia hay un ejemplo clarísimo. Yo vivo en un edificio y si no estamos interconectados todos los vecinos para respetar los lugares
públicos, los lugares comunes para limpiarlos, para respetarlo, todo se viene abajo, digamos. La solidaridad mundial se puede ir reduciendo a la solidaridad vecinal casi y ampliándose. Es como un corazón que crece y se contrae. Y creo que eso es lo que hay que enseñarle a los niños. Y también otra cosa muy importante en la que estuve pensando esta semana después de leer esta novela es que el exceso de demanda de derechos, o sea, cuando decimos yo tengo derecho, conduce a lo que se llama vicio o pecado, ¿no? Digamos, el exceso de propiedad privada, pues conduce a la avaricia. Y sin embargo, lo que conduce a la virtud es la asunción de deberes, de responsabilidades y de obligaciones. Cuando yo asumo que sí tengo derecho a la propiedad privada, pero que si me excedo empiezo a dañar a los demás, entonces ahí nace lo que se llama humildad, digamos, la limitación de mi propiedad privada. La igualdad de la que hablaba Mariana creo que no se va a lograr si no hacemos un equilibrio entre los derechos y los exigimos y efectuamos, pero al mismo tiempo asumimos la obligación que implica tener esos derechos. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas otras preguntas. Hay una que se las comento, quiero destacar. Alberto Islas dice, ¿ven en riesgo a las instituciones multilaterales? Como ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar? Jorge, no sé si quieres comentar. Justo este tema de las vacunas, creo que esto va a ser la prueba de fuego. Si en el mundo prevalece el mercado mundial, la competencia despiadada entre las farmacéuticas más poderosas y no se produce una vacuna eficiente y gratuita al alcance de todo el mundo, esto va a ser un fracaso mundial. Yo lo veo así. Tendría que ser un consorcio internacional que garantice que nadie pierda. O sea, no estamos pidiendo a las farmacéuticas que ahora se vuelvan caritativas, sino que simplemente renuncien a la explotación comercial excesiva de los fármacos y que trabajen al unísono en un consorcio internacional para producir una o varias vacunas eficientes. Les decía al inicio, está bien que haya varios proyectos, a ver cuál es exitoso. Así trabajan las farmacéuticas, de hecho. Pero una vez que se produzca, que sea una vacuna asegurada, que llegue a todo el mundo y que todos los gobiernos del mundo se obliguen y se comprometan a distribuirla y que llegue a todo el mundo. De otra forma, no va a ser posible que esa vacuna se distribuya bien. Vean lo que pasó con otras vacunas y ahora, por ejemplo, vacunas de enfermedades que son digamos, relacionadas con el ámbito de la pobreza y del tercer mundo, por ejemplo, la malaria o incluso de la vacuna del ébola, no se distribuyen adecuadamente y no llegan a todas las personas. O los tratamientos para VIH, ¿no? Que también se buscó durante mucho tiempo una vacuna, no se pudo, es prácticamente imposible parar el virus del VIH. Y tenemos ese gran desafío. Creo que eso va a ser una prueba de fuego. Aquí las instituciones internacionales que tenemos algo, tenemos un derecho internacional, tenemos acuerdos, tenemos una organización de las Naciones Unidas, tendrían que hacer todos los esfuerzos posibles para lograr esto, una vacuna mundial gratuita para todo el mundo y una distribución lo más rápidamente posible y equitativa. Yo quisiera señalar ahí, nada más muy brevemente, ya vamos a terminar, que la Carta de los Derechos y Obligaciones señala exactamente este deber y obligaciones de las farmacéuticas. La intención de la Carta, y por eso también invitamos a la gente a que se adhiera, es porque hay que asumir el articulado que está ahí, para decirlo. Si logramos, y por eso lo presentamos en la ONU, que los países lo asuman, que las escuelas le enseñen, que podamos decir esto es un articulado importante, solamente ahí podremos al final resolver este problema central de la solidaridad y las responsabilidades. Gracias. Yo quisiera subrayar esto. Estos son exactamente los cuestionamientos que hacen ustedes. La respuesta está en la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Entren a este sitio web, lean la carta
y suscríbanla, porque ahí empieza un acto de responsabilidad propio. Se nos está acabando el tiempo. Yo voy a señalar 3 ideas y le voy a dar 30 segundos a cada uno de nuestros extraordinarios ponentes para que cierren. Creo que una conclusión es que sí, el Estado tiene que cumplir y nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle el derecho a la salud, pero hay que equilibrarlo con actitudes responsables propias, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. 2, hay que desarrollar ciudadanía. Los ciudadanos son los únicos que pueden hacerse responsables de las situaciones. Ejerzo mi libertad, pero ayudo a los demás a ejercer su libertad. Un comentario, la OMS está en crisis, entre otras porque hay ataque al multilateralismo, lamentablemente encabezado por el presidente de los Estados Unidos. Muchas cosas se podrían mejorar en la Organización Mundial de la Salud. La pandemia se debió haber conocido mejor desde el principio, no se hizo así, pero pienso que en este momento destruir a la OMS pues es precisamente destruir la posibilidad de la cooperación internacional. Mariana, ¿quieres cerrar? ¿Algún comentario final de 30 segundos para...? Claro que sí, Miguel. Pues yo lo que quisiera hacer énfasis en que efectivamente tomemos conciencia, asumamos una responsabilidad de que a nosotros nos corresponde hacer muchas de las cosas que después le exigimos al Estado necesita de que nosotros cumplamos también con nuestras obligaciones y que tenemos que tomar conciencia de la cosa pública. La cosa pública es la calle, la cosa pública son las medicinas que se pagan con los impuestos de todos, los servicios hospitalarios, la educación, todos esos derechos humanos que exigimos son cosa de todos y para poderlos hacer exigibles tenemos que hacer nuestra tarea y también cumplir con la parte que nos corresponde, cuidarnos, educar nosotros mismos a los que nos corresponde y dar todo lo que nos obliga el Estado para poder también ellos darnos lo que nosotros les exigimos. Gracias, Mariana. Jorge. En este espíritu universalista y cosmopolita hay que apostar por el conocimiento científico. Ahora se ha demostrado claramente que necesitamos como nunca antes a los científicos y a una sociedad bien educada científicamente, ¿no? Todos tenemos la capacidad de acceder al conocimiento y no solo el conocimiento científico, a mí me toca defender siempre el conocimiento humanístico, que si el conocimiento científico no va con conocimiento humanístico a veces también se pierde se extravía en sus objetivos y esto es fundamental para apuntalar este sentido de cooperación internacional. La ciencia es una tarea cosmopolita, universal por definición, y el conocimiento y finalmente la realidad, el conocimiento sobre la realidad natural y social es lo único que nos puede salvar. Y eso tiene que estar al alcance de todos, ¿no? Que ahora también es otro de los grandes problemas. No siempre está al alcance de todo el mundo. Y es el derecho a la educación. Muchas gracias, Jorge. Saltiel. Bueno, yo quisiera concluir con un llamado a adherirse a la Carta. La Carta nació de una sugerencia de José Saramago cuando recibió el premio Nobel, que dijo que, y hablando de la ciudadanía, que era momento que los ciudadanos, más allá de reivindicar sus derechos, también reivindiquemos nuestras obligaciones. Y creo que una de esas reivindicaciones es que eso es lo que animó a todos los que redactamos la Carta, que son mucha gente la que participó, unos pocos la redactamos al final, pero ha participado en su redacción más de 500 personas de todo el mundo. Entonces, leerla y si nos hacen favor adherirla, porque esa será la única manera que podamos hacer que la Carta esté en todo el mundo y la podamos repartir. Pues muchas gracias a nuestros 3 extraordinarios panelistas que han destacado con toda claridad cuáles son los valores profundamente humanos que están y que inspiraron a la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Con esto llegamos a la conclusión de nuestro webinar. Muchas gracias por sus preguntas. Fue una participación muy intensa, no pudimos contestarlas todas por falta de tiempo, pero muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Saltiel, Gracias. Mariana. Y a Mucho las gusto. instituciones que nos patrocinaron.
Gracias. Igualmente. Gracias.